Doctor Molinelli, gracias por estar con nosotros. José Molinelli González, profesor en proceso doctoral. Y el mundo está en revolución. Ucrania acaba de ser atacada de nuevo por Vladimir Putin, que envió el ataque más fuerte de drones desde que comenzó el proceso de esta guerra, que ya va por más de 1000 días. Y evidentemente aquí hay un intento del presidente Trump de plantear que le va a meter tarifas a México, a Canadá, violando el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Y además de eso, aumentar las que ya se le metieron a China para crear una desestabilización del mercado, obviamente subirle los precios a los productos hechos en esos países, lo paga y me da risa, ¿verdad? Cuando uno escucha a la gente, sí, que esos países paguen más. Hay que ser bruto, ¿verdad? Perdóname, pero es que, o sea, las empresas de Estados Unidos mandan a hacer los productos a China y el producto llega a Estados Unidos traído por la empresa norteamericana que te va a pasar a ti y a mí y a nosotros en Puerto Rico, porque de allá de Estados Unidos que llega casi el 85% de la que consumimos. So, esa empresa norteamericana, el mejor ejemplo es Apple, que manda a hacer allá a las empresas que ellos tienen, que les hace la fabricación en India también, porque ahora abrieron en India, pero ciertamente principalmente en China, hacen una producción del iPhone y de los equipos de básicamente todos los equipos Apple. Pues esos equipos, si Donald Trump le pone a todas las importaciones de China, las tarifas que ya tienen, los impuestos que ya tienen y además el arancel adicional de 10% que está anunciando, pues eso significa que el consumidor va a tener que pagar eso, supuesta y alegadamente, para obligar a esas empresas a mudarse a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, su forma de hacer diplomacia global era precisamente con sus empresas, con sus negocios, llevando riqueza, entre comillas, o crecimiento económico a esos países para lograr crecimiento económico. Así esa diplomacia del crecimiento económico, pues no es la que va a ocurrir si tú vas a empezar a ponerle tarifas a tus vecinos, ni hablar del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá y Estados Unidos, el NAFTA, que obviamente lleva desde la época, ¿verdad?, de Bill Clinton. Y también se da el proceso global hoy donde Líbano e Israel están llegando a un acuerdo de cese al fuego. Todas esas cosas ocurren simultáneamente y el presidente Trump no ha pisado la Casa Blanca y con un post en Truth Social voló el mercado y tomó decisiones basándose en esto. ¿Qué pasó con esa diplomacia norteamericana del mercado de llevarte empresas y negocios y crecimiento económico ante el nuevo orden mundial? Yo creo que en gran parte las relaciones internacionales y el comportamiento de los países en el espacio global generalmente se dicta por política local. Históricamente Estados Unidos ha tenido un acercamiento o globalista o en otro extremo aislacionista, el cual de alguna forma u otra se ha manifestado en diferentes periodos de la historia estadounidense. Y me parece que la administración Trump en gran parte responde a un interés económico y social un poco más aislacionista, desde la perspectiva de un elector y del productor estadounidense, al igual que desde la perspectiva de aquellas personas que mirarían el involucramiento estadounidense en conflictos exteriores como uno problemático. Y yo creo que en gran parte ese comportamiento o creencia al cual la administración Trump busca responder, lo que está dictando esta salida de muchísimos arreglos diplomáticos e internacionales donde Estados Unidos generalmente se ha radicado como un país mediador y primordial, ¿verdad? En esos espacios. Y, ¿verdad? Dividamos esto rapidito en dos cosas. Primero, toda la parte de seguridad. Mientras que Estados Unidos durante los pasados 20, 30 años ha invertido altamente en reforzar sus aliados a nivel internacional y a través de eso controversialmente participar de muchísimas guerras, pues la propuesta de la administración Trump es precisamente forzar unos ceses al fuego y salirse de estos conflictos, lo cual también pudiera ser algo problemático por la desestabilización y el vacío de poder que se deje, como fue lo que ocurrió en Irak y en Afganistán también. Ahora, por la otra parte, la discusión económica generalmente responde más a favorecer no necesariamente al consumidor, porque lo que has dicho, Jay, es totalmente cierto, que es que las tarifas no las pagan las otras compañías, las paga el consumidor al cual se les pasa. Y lo que tenemos que entender, ¿verdad?, es que dentro de ese marco económico, lo que se busca hacer no es favorecer el consumidor ni necesariamente el mercado americano, sino poner en la jerarquía de producción y venta y distribución a las compañías estadounidenses en desventaja a las otras. Ahora,
¿Qué es lo que históricamente ha ocurrido con eso en el caso de Estados Unidos? Que estas compañías sencillamente deciden buscar otros mecanismos de participación en el espacio internacional. Así que creo que la última Sí, o sea, pregunta que de procede. acuerdo, o sea, estas empresas, por ejemplo, se fueron a México a producir electrodomésticos porque simplemente le era mucho más costo eficiente Ujú, a bajar los costos de producirlo en México, lo metías en un camión y llegaba a Estados Unidos y con eso bajabas el costo de los electrodomésticos, aumentando la calidad también del producto, versus lo que hubiera sido, aumentar la calidad del producto en Estados Unidos, hubiera sido un producto extremadamente costoso. ujú. Y esa es la verdad. ¿Qué pasa? Que el consumidor, obviamente la gente dice, que le metan estos impuestos a esos países, sí, pero no, el consumidor no entiende lo que implica eso. Supuestamente eso lo que va a significar es que Donald Trump va a lograr que se aumente la producción en Estados Unidos. Francamente, Estados Unidos tiene un costo demasiado alto. De hecho, aún con los impuestos, te doy un ejemplo, la empresa más grande de carros chinos está en Europa y Europa le pone un impuesto de 30 y pico de por ciento y aún así se venden los carros porque lo que hicieron fue abaratar los costos más en China. Exactamente. Ahora, presenta un fenómeno internacional interesante y es que en el caso de que se dé ese desplazamiento de actividad económica y productiva y financiera también en el sector de las criptomonedas, los bancos, etcétera, a jurisdicciones exteriores, ¿qué es lo que representará por parte de estos conjuntos en cuanto a la relación Estados Unidos con el lugar a donde se muden? A principios de los 1900, por ejemplo, tuviste un montón de compañías azucareras que encontrando insostenibilidad dentro de la jurisdicción estadounidense se migraron para las famosas repúblicas bananeras bajo los cuales con varios dictadores ellos pudieron hacer sus debidos acuerdos, pero eso tuvo un reflejo interesante en la diplomacia que Estados Unidos tuvo con esos países, dígase Nicaragua, dígase Panamá, dígase Cuba, entre otras cosas. Igual en la antigüedad vimos que aquellos comerciantes que estaban incomplacidos con la política en Atenas y en Esparta, se emigraron para otras partes del Mediterráneo y crearon las famosas colonias griegas que, dicho de paso, eran leales en gran parte a sus ciudades madres. Así que también está la pregunta si este desplazamiento representa una rebelión por parte del sector corporativo y financiero estadounidense a su base de consumo principal, que son los Estados Unidos, o si representa o la formación de otras esferas de poder económico en otras partes del mundo. Es decir, que no tenemos que mirar esto solamente desde la perspectiva de fuga de capital, sino también podemos mirarlo como una forma nueva de intervenir en el espacio internacional a través de la presencia decisiva de producción económica en otras partes del mundo. Dicho eso, ver cómo Rusia está utilizando los drones para tumbar el sistema eléctrico completo de Ucrania, sabiendo el frío que viene, para presionar un cese al fuego y obligar al el fin de la guerra. Al parecer ya hay gente también en Ucrania planteando que se acabó y que seguir esto pues sería básicamente imposible en la práctica, sabiendo que no va a haber las ayudas que necesitaban los próximos meses. Así que ¿te parece que sí llegará al fin la guerra de Ucrania? A mí me parece que en efecto lo que va a ocurrir es un cese al fuego que va a implicar el exilio total de la administración de Zelensky de Ucrania y la concesión de terrenos del este de Ucrania a la Federación Rusa, incluyendo también de que Ucrania abandone su clamor por retomar Crimea. Me parece que el resultado de eso sin duda alguna va a ser una victoria por parte de la Federación Rusa, en gran parte traído no necesariamente por una incompetencia o una falta de esfuerzo por parte de Ucrania, sino por una falta de compromiso por parte de muchísimos de los susodichos aliados de Ucrania en darle las cosas que curiosamente le habían prometido que les iban a dar en este sentido. Así que en el sentido, creo que muchas veces hemos mencionado el concepto de la guerra de atrición, que esa guerra de quién dura más con los recursos y eso, y pues me parece que este sentido hubo una guerra de atrición y que posiblemente la Federación Rusa gane. Ahora, quiero hacer una aclaración, también tenemos que cuestionarnos cuán sostenible es la administración de la Federación Rusa sobre los espacios ocupados, porque lo que hemos visto es que inclusive dentro del mandato ruso han surgido grupos insurgentes buscando rebelarse de ellos. Ocurrió también en Dagestán, ocurrió en Chechnya, entre muchos otros lugares. Así que también está la pregunta de si Rusia va a poder quedarse con su victoria y, dicho de paso, hasta qué punto el electorado ruso va a considerar esto una victoria, porque hay un sinnúmero
real de electores en Rusia que están sumamente molestos con esta guerra, que ven a Ucrania como un pueblo hermano y que la guerra en gran parte ha movilizado más que nunca a la oposición rusa. Así que es posible que esto sea un poco de una victoria pírrica de que la Federación Rusa gane, pero nos hacemos la pregunta, ¿a qué costo? Además de que la inversión que tendría que ahora hacer Putin para que esa gente quede contenta con su administración como parte de la Federación Rusa, pues ya creo que todo el mundo sabe que no va a ser muy linda. Así que la inversión que hay que hacer allí para llevarle agua, luz y todas las facilidades de utilidades, o sea, ahora mismo no han llegado, dicho sea de paso, ¿verdad? En las áreas controladas por Rusia. Por último, el cese al fuego de Líbano Israel, lo que pronosticaste, ¿no? Que se iba a lograr un acuerdo parecido a este. Sí, en efecto, ahora tenemos que entender un poco la hermenéutica, ¿verdad? Las palabras que se utilizan para hablar de ese cese al fuego, porque irónicamente es un cese al fuego a través de una organización informal que no es el Estado libanés, que es Hezbollah. Y está la pregunta, ¿verdad?, de cómo responderá el Estado libanés, si es que responderá, porque a lo largo de la guerra no ha tomado acciones afirmativas hacia su propia defensa y en gran parte dejó al sur del Líbano, en gran parte solo, a enfrentarse con muchísimas de estos ataques. Así que yo creo que si bien es cierto que Hezbollah va a hacer posiblemente logre un cese al fuego con Israel, que en mi opinión no va a ser para nada una limitación a las tensiones entre tanto Hezbollah e Israel, me parece que va a continuar en alguna forma el bombardeo gradual que usualmente han tenido durante los pasados 30, 40 años. También está la pregunta ahora de qué es lo que va a ocurrir con el sur del Líbano. Si viendo la inacción de su propio gobierno va a buscar, como muchos expertos colegas míos de allá se han preguntado, una posible secesión del Estado libanés. Eso es una cosa que se pudiera considerar por el gran descontento que ahora mismo hay entre la gente del sur del Líbano con su propio gobierno que no logró actuar frente a esta amenaza. Ahora, también está la pregunta de qué esto significa naturalmente para las víctimas principales de mucho de esto, que son, ¿verdad?, los civiles palestinos, en el sentido de que mucha de la limitación que tuvo Israel para continuar la incursión desmedida y genocida, sin duda alguna, que llevaban a cabo en Gaza, al igual que las intromisiones que llevaban en Cisjordania, era limitado por la posibilidad de agitar tensiones con muchos otros bandos, dígase los hutíes, dígase Hezbollah, entre otras cosas. Y si a este punto lo que estamos viendo es que los aliados de Hamas están abandonando, pues, la causa de lo que sería su aliado ideológico o étnico, pues es muy posible que el resto de la ocupación de Gaza se finalice con el desplazamiento total de las personas. Así que un cese al fuego que representa noticias malas para toda la gente, excepto para Israel, que ahora encuentra una frontera norteña un poco más segura. Lo próximo, Cátedra 580. Profesor, yo quisiera saber entonces, aquí ganaron los autócratas, o sea, ganaron, o sea, el más fuerte sobrevivió, básicamente, eso fue lo que ocurrió. Bueno, O sea, ganó yo, Rusia y ganó yo no sé Israel, decir, básicamente. decirle hasta qué punto podemos clamarlo como una victoria, porque no se da como este ritual que quizá hemos pensado de quién ganó una batalla, una guerra o algo así. En este sentido, lo que yo creo es que ambos países han logrado manipular a su conveniencia el tablero internacional de tal forma que su oposición, tanto interna como externa, se ha encontrado con pocos aliados. Yo creo que eso ha sido el gran éxito, si acaso, diplomático de tanto Israel a través de su lobby con AIPAC y otros conjuntos, al igual que la Federación Rusa, que movilizó a mucho del aparato internacional, incluyendo países inesperados como Alemania, que lentamente han ido abandonando su apoyo a Ucrania y han vuelto a realizar negociaciones con Rusia. Han movilizado el aparato internacional de forma muy efectiva. Y esto, fuera de nosotros proclamar la victoria o pérdida de un bando, porque en la guerra toda la gente pierde, es más la pregunta de qué esto significa para el espacio internacional, particularmente cuando un país que era tan decisivo como Estados Unidos está proponiendo la salida gradual de muchos de sus frentes. Surgirán otros países que
son igual o más adeptos en esa manipulación de esos intereses internacionales y posiblemente veamos uno de los indicios para el desarrollo de un orden multipolar, aunque ciertamente coincido con mis colegas en la UP y en la Interamericana, particularmente la profesora Mayra Vélez, de que todavía en el balance de poderes Estados Unidos está muy por encima de muchos de los otros países que estamos discutiendo, pero no por eso significa que retenga control del espacio internacional. Así que yo creo que eso es lo que hemos visto en estos dos conflictos hasta el momento sin darle una debida conclusión, y es que Ujú. Israel y Rusia han logrado manipular muy efectivamente el espacio internacional a su conveniencia. Gracias, profesor. Gracias por tenerme, siempre un honor.